Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar el tema de síndrome pruriginoso. Para comenzar, pues vamos a hablar acerca de algunas definiciones. El prurito se define, o bueno, coloquialmente conocido como comezón o escozor, es una sensación que va a inducir el deseo del rascado. De hecho, es uno de los síntomas más frecuentes al momento de la consulta dermatológica junto con el dolor y las disestesias. Este puede estar asociado a diferentes patologías sistémicas y puede generar problemas de ansiedad, angustia, incluso problemas psicológicos. Si bien el rascado proporciona un alivio temporal, a la larga este puede generar ciertas lesiones como costras hemáticas y liquenificación. Y hablando de su etiología Y dermatológica, tenemos a los prurigos, que estos son un síndrome reaccional cutáneo que se caracteriza por su lesión principal, que son las pápulas, y va a haber signos secundarios al rascado crónico, como las costras hemáticas y la liquenificación. Y su etiología puede variar en niños y en adultos. En niños es más común que se hable de piquetes por insectos o por enfermedades posexantemáticas y por la exposición al sol, mientras que en los adultos tenemos que puede ser secundario a enfermedades sistémicas como la diabetes, los linfomas, la exposición al sol por la propiedad o por el origen neuropático. Hablaremos de los de por insectos, del post-exantemático y el nodular o de Hyde. El de por insectos va a darse en brotes y predomina en los meses de calor. Aquí se va a dar por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 o tipo 4, es decir, que a diferencia de la roncha que desaparece de manera rápida y que se da por el propio piquete del insecto, aquí se va a dar secundario a una sensibilización a la saliva del insecto y se da en niños de 1 a 7 años. Aquí la topografía varía dependiendo del tipo de animal. En animales rastreros como arañas y hormigas se va a dar en tronco, en cara y partes expuestas en animales voladores como los mosquitos. En el caso de la simiciasis o el piquete por la chinche, va a ser en región lumbar, glútea, en raíces de miembros y caras externas de brazos y antebrazos. Generalmente las lesiones son simétricas y lineales y pueden ir en pares o agrupadas, a diferencia del piquete por pulga, que van a ser lesiones dispersas y separadas. El posexantemático puede ser después de sarampión, rubiola o incluso después de la vacuna por varicela. Aquí el prurito va a ser de manera aguda, intensa, dura de 5 a 7 días, son finas pápulas y desaparecen de manera espontánea. El nodularo de Hyde va a ser una dermatosis pruriginosa que se caracteriza por nódulos múltiples o solitarios y que van a aparecer en las superficies de extensión de extremidades. Es bilateral y simétrica. Su epidemiología tiene una frecuencia relativamente bajita y se dice que hay 72 casos por cada 100.000 habitantes. Predomina en las mujeres, empeora en el otoño y aparece entre la tercera y quinta década de vida. Los nódulos pueden llegar a medir de 0,5 a 3 centímetros, son numerosos, semiesféricos, de color rosa, van a estar bien delimitados y podemos encontrar en su superficie escamas y excoriaciones. De los factores asociados no hay una causa o una etiología conocida como tal, pero hay factores desencadenantes como el estrés, algunos factores crónicos como la diabetes, la enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, el linfoma o trastornos neuropsiquiátricos, así como problemas del sistema nervioso. Y en la dermatoscopía vamos a encontrar el estallido de estrellas, que van a estar las lesiones rodeadas por costras hemáticas, erosiones, escamas e hiperkeratosis. Respecto a la fisiopatología, pues básicamente los queratinocitos van a liberar diferentes sustancias pruritógenas o mediadores, como los neuropéptidos, la sustancia P, proteasas, histamina, opiáceos, citocinas como la interleucina 2, la 4, la 3 y la 31, y algunas otras sustancias como las toxinas urémicas que se van a unir a un pruritoceptor y van a generar la activación de una vía dependiente de histamina y de una vía no dependiente de histamina. Llegan al ganglio espinal y en la médula espinal suben hacia el tálamo donde se decusan y finalmente llegan a la corteza somatosensorial primaria, donde van a recibir como respuesta de este prurito, pues el rascado que va a generar las lesiones. Y de este lado tenemos a los tipos de fibras que van a generar la activación de estas vías de la no histaminérgica, serían las fibras tipo A delta y las fibras tipo C.
van a activar ambas vías, dependiendo de qué tipo de fibras se estimulen y dependiendo de pues el mediador que esté involucrado, ya sea por proteasas o la sustancia P. Ok, pasando a hablar un poco sobre el diagnóstico antes de pasar al tratamiento, básicamente como lo hemos visto en la etiología, esta puede ser diversa, por lo tanto, el diagnóstico va a estar basado en una buena historia clínica, es decir, la anamnesis, en donde básicamente tendremos que hacer énfasis en las características del prurito, es decir, la fecha de inicio, cuánto ha durado, la localización, la intensidad o gravedad, cómo es que ha evolucionado, si ha habido fluctuaciones durante la noche o durante el día, si hay componentes que lo desencadenan o factores que alivian, y también si han recibido los pacientes tratamientos previos. Básicamente, pues eso nos estaría ayudando a guiar nuestro diagnóstico dependiendo de la etiología, como ya anteriormente lo hemos visto. Ahora sí, hablando acerca del tratamiento, como primer pilar, siempre en dermatología vamos a tener los cuidados de la piel. Aquí pues podemos mencionar el uso de cremas o pomadas humectantes 2 veces al día. También se recomienda el uso de jabones suaves que no tengan fragancia, con pH ácido y libres de detergente. También va a ser importante utilizar emolientes por lo menos una vez al día después del baño. Estos pues deben ser con agua tibia y no deben exceder los 10 minutos de duración, además de evitar ciertos detonantes del rascado como el sol o ropa de lana, además de mantener las uñas cortas por obvias razones. Hablando acerca ya del tratamiento tópico, lo podemos dividir en estos tres grupos principalmente. Primero tenemos los contrairritantes, como la capsaicina, que viene en crema. Estos lo que van a hacer, van a desensibilizar las neuronas que transmiten el prurito y el dolor, como lo vimos en la fisiopatología, y por lo tanto van a confundir a las fibras nerviosas para que esta sensación se dé pues de manera menos exacerbada. Después tenemos los anestésicos como la lidocaína. Estos pues van a bloquear el potencial de acción que transmite la sensación del prurito y por lo tanto pues los pacientes van a tener una mejoría significativa, y los antiinflamatorios, principalmente los corticoides y los inhibidores de la calcineurina, que es uno de los mediadores del prurito, como el tacrolimus o el pimecrolimus. Estos pues van a bloquear precisamente la producción de estos mediadores y van a pues presentar una mejoría en los pacientes. Además de esto, tenemos un tratamiento sistémico. Aquí también vamos a tener diferentes grupos, los cuales se van a utilizar en pues en diferentes situaciones. Primero tenemos los antihistamínicos como la doxepina. Estos van a inhibir los receptores H1 involucrados directamente en la producción del prurito, y pues estos se pueden utilizar en casos de urticaria con o sin angioedema. Después tenemos los neuromoduladores como la gabapentina, la pregabalina, que van a ser análogos del GABA, este neurotransmisor inhibitorio, y los vamos a poder utilizar en casos de dolor neuropático. También tenemos los antidepresivos como los IRS o los ISRN, que van a inhibir respectivamente la recaptación de serotonina y norepinefrina. Estos pues sobre todo los vamos a poder utilizar en casos donde se estén asociando enfermedades inflamatorias. Además, tenemos los antagonistas y agonistas antagonistas de los opioides. Estos pues van a tener efectos sobre ciertos receptores que van a generar que se pueda aliviar el prurito. Estos los podemos utilizar en casos de enfermedades un poquito más graves, por ejemplo en colestasis, cuando el paciente presente uremia, o en algunas otras enfermedades como la enfermedad renal crónica. Además, aquí hay que hacer la anotación de que los antihistamínicos tópicos se deben de usar con cautela, ya que la mayoría de prurito no va a estar causada precisamente por la vía histaminérgica y por lo tanto pueden generar aún más irritación. Otras medidas que tenemos son medicamentos más específicos como la talidomida o el aprepitat. Estos van a inhibir respectivamente la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa y a la sustancia P. Por lo tanto, pues van a generar un alivio
significativo en los pacientes. Sin embargo, la talidomida vamos a tenerla que utilizar con mucha precaución, ya que a pesar de que es un depresor nervioso tanto periférico como central y es eficaz en condiciones inflamatorias como en el prurigo nodular e incluso en mieloma múltiple, este medicamento tiene un alto efecto teratogénico, por lo tanto lo tenemos que usar con mucha cautela. También tenemos el uso de la fototerapia y el uso de terapia psicológica, ya que estos pacientes pueden cursar con ciertas manifestaciones desde cuadros de angustia y depresión. Por lo tanto, se recomienda el uso de ciertas técnicas desde la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia, incluso la educación en el manejo para el estrés. Ya por último, tenemos del lado derecho una escalera, que es la escalera terapéutica, en donde vemos que en cuanto al tratamiento vamos a ir escalando desde lo más básico hasta lo más específico o lo que se debe de usar con mayor precaución. Obviamente, este tratamiento va a depender mucho de cada uno de los pacientes y tenemos que hacer una adecuada evaluación clínica para poder establecer el mejor tratamiento para cada uno de ellos.